La historia de la idea es un proceso de evolución, es un diálogo continuo que se ha producido entre distintos pensadores que en un momento concreto se atrevieron a pensar diferente, a teorizar, a poner en duda lo que se entendía por justo en ese momento y a partir de ahí generar ese debate. Eso sucedió con uno de los pensadores más reconocidos y que más influyó en la historia de la idea, como es Jean-Jacques Rousseau, y eso lo hizo no solo con el Contrato Social, su obra más conocida, sino previamente una obra que sentaría la base para después elaborar el Contrato Social. Esto es una explicación y un resumen para poder navegar un poco por el discurso del origen de la desigualdad de los hombres de Jean-Jacques Rousseau. Bienvenido a Lector Reseña. Este discurso fue publicado en 1755. Me vaya a permitir que mire a veces para abajo porque lo tengo en papel, no tengo el guión enfrente y por la profundidad quería hacerlo en condiciones. La cuestión es que se desarrolló por un concurso que convocó la Academia de Dijon. La Academia de Dijon propuso una pregunta y era ¿cuál era el origen de la desigualdad entre los hombres? Y a raíz de esta pregunta se presentaron distintas propuestas y Rousseau presentó su ensayo sobre cuál era para él ese origen del discurso del hombre. Y es por eso, cuál era para él, el origen de esa desigualdad de los hombres. Y ahí es donde él empieza a construir una teoría sobre la desigualdad existente en ese momento. Recordamos que estamos en el momento de la monarquía absoluta, si bien en Suiza existe una república, pero en Francia no. Y por tanto, pues existen las clases sociales, esa división clásica entre la aristocracia y la plebe, de que no hay una... y los clérigos por otro lado, pero que no hay una división estamental donde no hay derechos, por supuesto. Antes, previamente a la Revolución Francesa, de hecho, todo esto ayuda a que se desarrolle los principios que generan la idea de la Revolución Francesa y de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Es ahí donde se ve la importancia de este tipo de obras y por qué puede ser interesante leerla. No ganó el concurso, presentó su ensayo, no lo ganó, pero sí al final se publicó la obra igualmente. Es un discurso que está enraizado en medio de la vorágine de la ilustración, de la vorágine de ideas de la ilustración, donde se mezcla tanto libertad como progreso, felicidad como la igualdad. Y él lo defiende, Rousseau defiende toda esta idea en su discurso, a ver si bien desde un punto de vista diferente a otro. De hecho, Voltaire fue un gran crítico de Rousseau, del que decía que si fuera por Rousseau andaríamos todos a cuatro patas como los animales, por esa defensa del buen salvaje que hace, ¿no? Ahora iremos a ello. Rousseau entendía en su prefacio de esta obra que si vamos a hablar de la desigualdad y cuál es la desigualdad según la ley natural, qué es justo según la ley natural y si esa desigualdad está justificada por esa ley natural, habrá que conocer la ley natural, ¿no? Habrá que ir primero a esa ley natural, la cual no está escrita, y ver si se corresponde la situación de ese momento con esa ley natural. Esto ayuda a ver cuál es el proceso lógico que sigue de razonamiento Rousseau para llegar a sus conclusiones. Y aquí es donde Rousseau construye su teoría sobre el buen salvaje o que el hombre es bueno por naturaleza. Se basa en dos principios. Un primer principio en el que Rousseau entiende que existe el principio de autoconservación. Todo ser humano tiende a la autoconservación, a sobrevivir. Eso hace que dé un valor a su propia vida de forma intrínseca, de forma natural, y que haga lo posible para sobrevivir. A la vez, esto se hace compatible, o él lo entiende compatible, con el principio de empatía. El ser humano genera empatía hacia los demás o hacia otras criaturas de forma natural, lo que hace que le repugne el dolor ajeno. De ahí que esa combinación de con un buen salvaje que en el estado de naturaleza vive en paz y que no perturba la paz de otro ni hace daño y que siente repulsión a hacer daño a otras criaturas. El estado natural de Rousseau, el hombre natural de Rousseau, en este sentido, está asimilado a una posición del hombre en el estado de naturaleza donde todavía no ha surgido la razón. La razón aún no es parte del hombre, de forma que el salvaje no carece de esa... Es como un paso evolutivo previo. En ese momento las teorías de la evolución no se habían desarrollado. Darwin publicaría la teoría de la evolución y la origen de las especies, lo publicaría un siglo después, en 1850 y pico. Y entonces ahí no se conocían.
Eso puede justificar, bueno, que sea falta de conocimiento, y al señalar que el ser humano en el estado de naturaleza lo identifica con un momento en el que no existe la razón. La razón aparecería después, y la razón hace que el hombre pueda desvincularse de lo natural. Por lo tanto, lo que es generado a partir de la razón no estaría superditado a la ley natural, como ahora veremos. A partir de este prefacio, estableciendo esos principios de la ley natural, él empieza a construir. Cree que hay dos tipos de desigualdades. Una desigualdad inicial, de carácter natural, que sí se basa en las características de cada uno de los individuos en el estado de naturaleza. Hay quien es más fuerte, quien es más débil, quien es más rápido, quien no, etc. Además, él cree que, si bien existen esas diferencias en el estado natural, no constituyen unas mayores diferencias porque el que es más rápido será compensado de otra forma porque será más rápido, será menos fuerte, pero el más fuerte será menos rápido, pero el que lo sea de una manera o que sea más débil, pero se esconderá y entonces buscará otro tipo de frutos, etcétera. Que en el estado de naturaleza esas desigualdades quedan compensadas y que al final todo el mundo, por el principio de autoconservación y por el otro principio que habíamos mencionado, el principio de empatía y de rechazo del dolor ajeno, al final esas desigualdades se compensarán. Por otro lado, existe otra desigualdad que no es la natural, que es la desigualdad política y la desigualdad moral. Esta desigualdad se ha producido posteriormente gracias a la capacidad de la razón del ser humano, que al ser un agente libre, puede desvincularse de esa ley natural y puede buscar por sus propios intereses a otras formas que contradigan esa ley natural, gracias a que ya tiene razón y que ya tiene libre albedrío para poder actuar libremente. Eso hace que se generen otras desigualdades mediante pactos, mediante sometimiento, que son las desigualdades que se han producido en el momento en el que escribe Rousseau esta obra. Desigualdades en cuanto al acceso a la propiedad, el acceso a la riqueza, en cuanto a los derechos jurídicos, etc. En que hagan que las clases sociales o las clases estamentales de ese momento sean injustas para Rousseau porque son desigualdades que no se basan en la ley natural. No se basan en la desigualdad que viene justificada por las características naturales. Viene justificada por otras características como es la razón y como son los institutos sociales o las instituciones que se han construido jurídicas utilizando esa razón, pero que se sustentan en nada, no se sustenta en nada más que en la decisión de que se haga así, sin que tenga un sustento en esa ley natural que por supuesto tiene además una vinculación con lo divino. Que es curioso en ese sentido porque él tiene el sesgo religioso, por supuesto, tiene una visión de que cree que existe Dios, defiende la existencia de Dios, pero no lo superdita, no le afecta como le afectaba a otros autores y le permite encontrar otra derivada natural que no encontraba, por ejemplo, Bodino. Por lo tanto, esas desigualdades es lo que también ayuda a potenciar la idea de la visión del buen salvaje que tiene Rousseau, una visión optimista del ser humano, donde cree que por naturaleza el ser humano es bueno, por naturaleza el ser humano vivirá en armonía en el estado natural, pero cuando se ha salido de ese estado natural ha sido cuando el ser humano ya no se ha comportado correctamente y se han creado estas desigualdades y esta injusticia. Por lo tanto, el ser humano está yendo contra su propia naturaleza, lo cual contradice al discurso que había tenido antes Hobbes, ultra conocido, el Homo homini lupus, de que el ser humano es un lobo para el hombre porque el ser humano tiene intereses personales, tiene miedo y tiene deseos, y eso hace que vaya a intentar poner por encima sus propios deseos frente a los de los demás. Y aquí es donde ya plantea cuál es el proceso histórico por el que se ha llegado a la actualidad y cuál es el origen de esas desigualdades. Ha teorizado que esas desigualdades son injustas según la ley natural. Pero ¿cómo se ha llegado a esta desigualdad? En primer lugar, señala que con la sociedad civil comienza a existir la propiedad. Y aquí es donde escribe la famosa frase que justifica esa propiedad como el origen de esa desigualdad, que decía: el primer hombre a quien al cercar un terreno se le ocurrió decir «esto es mío» y halló gente bastante simple para creerle, fue el verdadero fundador de la sociedad civil. ¿Cuántos crímenes, guerras, asesinatos, cuántas miserias y horrores habría evitado el género humano aquel que hubiese gritado a sus semejantes, arrancando las estacas de la cerca o cubriendo el foso: guardaos de escuchar a este impostor?
Estáis perdidos si olvidáis que los frutos son de todos y la tierra de nadie. Por lo tanto, ese primer momento en el que se acerca a la tierra y se dice esto es mía, para él es el origen de esa desigualdad, porque esa agricultura que se puede generar de ahí provoca un excedente. Ese excedente provoca la capacidad para tener recursos, tener más capacidad de influencia, poder reclamar más tierra, capacidad para tener control sobre otras personas, y al final se van generando capacidades de influir, de tener más ámbitos de poder, más poder, hasta que se generan esas desigualdades. Y esas desigualdades iniciales que se tienen en el estado de naturaleza se acrecentan, se desbordan completamente. Un tipo de relación entre los seres humanos donde ya no se basa en esas desigualdades naturales, sino en la necesidad de protección de uno a otro, la necesidad de trabajo de unos para poder alimentarse, etc. Y se van generando pactos de protección mutua, o de protección de los fuertes en ese momento, los fuertes en la sociedad, que no corresponde con los fuertes en la naturaleza, hacia los débiles en el estado social. Pactos engañosos, ya que son pactos para acabar con un estado de guerra que ellos mismos han generado, y son pactos que no se pueden tomar de forma libre, no se accede a esos pactos de forma libre, puesto que no les otorga a ellos ningún tipo de derecho y no les pone en una situación en la que ellos quisieran estar. Por lo tanto, él cree que la sociedad civil actual, bueno, en ese momento, se generó en base a un pacto engañoso, lo cual hace que sea ilegítimo y da razones. En primer lugar, rechaza que el derecho de conquista, una vez que tú has tomado un territorio, tienes derecho a ello, sea razón de nada, puesto que no se basa en el consentimiento de los implicados, sino en el sometimiento. Y eso hace que no sea una justificación. La relación del fuerte y el débil en el estado de naturaleza, que para él en ese sentido sí hubiera podido generar una desigualdad justa, en este caso no se corresponde con la desigualdad entre el rico y el pobre, o con los estamentos, en ese momento, en el estado social. Por lo tanto, las desigualdades que hay en el estado civil o el estado social no se corresponde con la desigualdad del estado natural. Por lo tanto, no atiende a la ley natural y por lo tanto es injusto. Y en último lugar, porque aunque no pudiéramos acceder a ese acuerdo hipotético inicial, original del Estado que constituyó la sociedad civil, en ningún caso voluntariamente se habría consentido un acuerdo donde los que están sometidos no tienen nada a cambio, no les compensa y que además les perjudica tanto. Y la importancia de esta obra es que es base, junto a otras, para la construcción de los derechos humanos actuales. Perfila una teorización sobre por qué es relevante el ser humano, por qué es relevante la igualdad y por qué es relevante la libertad, así como el consentimiento como la base para someterse o no a otros poderes. Y por lo tanto, respondiendo a la pregunta inicial del concurso para el ensayo, ¿cuál es el origen de la desigualdad? Rousseau establece que el origen de la desigualdad es la propiedad privada. Es el acceso a esa propiedad privada de forma injusta y arbitraria. No, para Rousseau ese sistema, esa desigualdad no se basa en la ley natural. En cualquier caso, es algo que desarrollará posteriormente en el contrato social. Intenta compensar, al menos, ya que no te podemos volver al estado natural, mejor desarrollemos un sistema de convivencia, que es lo que define el contrato social, para preservar la vida y la libertad del ser humano. Y ese es el resumen de este discurso sobre el origen de las desigualdades de los hombres por Jean-Jacques Rousseau. Quería hacer este vídeo porque no es una lectura, obviamente todas estas lecturas no son lecturas fáciles, pero creo que son muy enriquecedoras. Sé que son textos difíciles de acceder a ellos y que puede dar un poco de pereza también. Si a lo mejor este tipo de vídeos ayudan a que se pueda desgranar, que se pueda entender mejor la obra y que además se pueda contextualizar mejor para que veamos cómo algo que escribió un tipo en el siglo XVIII nos afecta en la actualidad y cómo esa trascendencia y que no son textos muertos, que estos textos tienen trascendencia y nos interpela más de lo que queremos creer en ocasiones y no ha pasado tanto tiempo ni los debates son tan diferentes como para que no nos pueda aportar algo leer a Rousseau. ¿Te ha parecido interesante? ¿Te ha servido para algo este vídeo? Si te ha resumido un poco la idea, te ha ayudado a entenderlo, cualquier cosa, agradecería ese comentario, te agradecería también un like que ayuda mucho a los vídeos a que se difundan. Suscríbete si no lo has hecho todavía. Muchas gracias por ver el vídeo, un saludo y nos vemos.